bellas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos y bienvenidos a cada uno de vosotros. Antonio y Carmen, buenos días a los hermanos que están también entre nosotros. Y como siempre me gustaría, antes de que pudiéramos iniciar la exposición de la palabra de Dios, que pudiéramos dedicar este tiempo de una manera concienzuda delante de su presencia a que Dios nos hable. Y si Dios nos va a hablar, lo va a hacer por su palabra. O sea, esto es lo que tenemos que tener en mente. Así que si hoy exponemos la palabra, digamos que el problema radica en nosotros si no escuchamos a Dios. Porque su palabra va a ser expuesta. Ahora hay una responsabilidad en nosotros de que aun cuando Dios nos enseñe, nosotros podamos recibirlo con mansedumbre, la palabra implantada, como dice Santiago, o bien dejarla aparte de nosotros. Así que vamos a orar a Dios. Amén. Te damos gracias, Padre, porque eres un Dios bueno. Eres un Dios paciente para con nosotros. Señor, eres un Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Dios, y estamos agradecidos por la de tantos milagros que tú has hecho en nuestras vidas a través del nuevo nacimiento, Dios. Gracias por Cristo, gracias por su sangre. Señor, gracias por la cruz. Que tú en esta mañana nos hable, Señor, que la gloria sea recibida solamente para ti en tu nombre. Señor, que tú puedas obrar de manera poderosa en nuestros corazones, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y que podamos no solo saber de ti, sino conocerte más íntimamente. Te damos las gracias en el nombre de la persona de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Estamos estudiando los domingos el Evangelio de Juan, donde sabemos que es un evangelio sumamente relevante. Es un evangelio que ministra directamente a todo público. Bien sabemos que Mateo se dirigió más a los judíos. El Evangelio de Marcos fue dirigido más a los romanos. Lucas a los gentiles. Pero esta es comúnmente llamada la carta universal. Así que estamos ante una palabra que puede enseñarnos y cambiar nuestras vidas. Pero no volviendo nuevamente a todo lo que venimos viendo, ni a la introducción, pero tenemos que seguir teniendo en mente el propósito del escritor.
Para poder entender lo que el escritor nos está enseñando, siempre hay que saber y conocer el propósito del escrito. Y digamos que en estos 879 versículos, estos 21 capítulos que compone el Evangelio de Juan, los versículos 20, capítulo 20, versículo 30 y 31, encontramos realmente el propósito por excelencia que el Evangelio quiere enseñarnos por medio de su palabra a través de su Espíritu Santo. Y me gustaría recordar este propósito para poder seguir entendiendo lo que Dios quiere seguir enseñándonos. Dice en el versículo número 30, capítulo número 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero, versículo número 31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no solamente nos habla de esta primera parte, sino que también tiene otra segunda parte que nos dice directamente, y para que creyendo, o sea, para que creáis, pero estando creyendo y no dejando de creer, tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre. Si algo nos está enseñando el capítulo número 1 de Juan, es, digamos, el objetivo primario que Juan tiene es de presentar a Jesucristo como el Dios verdadero. Frente a todas las herejías en esos años, quienes tocaban la divinidad de Cristo, como eran los gnósticos de ese tiempo, el grupo de los cerintos, o quienes tocaban la humanidad de Cristo, tergiversaban la doctrina de la humanidad de Cristo, quien era otro grupo de gnósticos, pero llamados los docetistas, Juan presenta apología no solamente aquí en su Evangelio, sino hemos estudiado la primera, segunda, tercera carta de Juan, y prácticamente todo lo que tiene que ver con la primera carta de Juan es en defensoría de la persona de Cristo. Dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El ser humano solamente se puede salvar a través de Cristo, pero necesitamos conocer al Cristo de la Biblia. Hoy vivimos días muy difíciles y hablando doctrinalmente hay muchas cosas raras. Hay quienes predican lo que creen, lo que opinan, lo que les gustan, pero está siendo algo escaso quienes predicamos y queremos seguir predicando lo que realmente Dios dice, y se trata de enseñar lo que Dios dice, porque si alguno de nosotros hemos sido transformados por el poder de Dios, ha sido porque hemos creído lo que Dios dice en su palabra. Así que este es un asunto primario, creer que Jesucristo es el Cristo, que el Verbo se humanó o el Verbo se encarnó y vivió entre nosotros. Y en aquel entonces, en el primer siglo, los mismos discípulos, posteriormente los apóstoles, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es una realidad histórica. Estamos viendo un evento histórico en la historia del mundo. Jesucristo vino y ha cambiado el mundo por completo, hasta tal punto que nosotros vemos que toda la historia de la humanidad se divide en A.C, antes de Cristo, o D.C, después de Cristo. El ateo está perdido, sin ningún tipo de principio. El ateo simplemente dice en su corazón, porque es necio, no hay Dios. Pero el que se proclama ateo en su propia conciencia, que Dios ha puesto en cada hombre, como dice en Romanos 2:14, ha puesto en cada conciencia una verdad de su existencia. La ley moral de Dios está escrita en todo hombre. Así que hay hombres que se llevan toda su vida luchando por no aceptar lo que su conciencia dictamina sobre la verdad de Cristo. Por eso es que Jesús dice, es el único camino al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este es el Dios de la Biblia, el Verbo encarnado. Pero Juan nos está presentando la divinidad de Cristo, pero también nos está hablando de su humanidad en tocante al ministerio. Porque Dios es, hemos dicho, 100% Dios, Jesucristo es 100% Dios, pero Jesucristo es 100%
hombre. Y si hay un principio que no debemos nunca tocar, es esa unión hipostática. No se puede separar la persona divina de Cristo de la persona humana. Es imposible. Así que cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de que Él siempre ha sido Dios. Y cuando se humanó, se encarnó y se hizo hombre, por toda la eternidad no va a dejar de ser ese Cristo glorificado como hombre. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único quien media es ese mediador, en griego es la palabra mesite, el único quien media representando a Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre el Dios Padre y los hombres. El único quien media entre Dios Padre y los hombres, Jesucristo hombre, quien representa a Dios, pero quien nos está representando también a los hombres. Así que Él es el Verbo encarnado. Él es el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, dice, orando Jesucristo al Padre horas antes de morir en Juan capítulo número 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No hay vida eterna sin Cristo, porque la vida eterna está en Cristo. Juan capítulo número 5, versículo número 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí la palabra vida es la palabra Zoe, la palabra de Dios morando en nosotros en la persona de Jesucristo. Es la vida de Dios, no es la vida bios, como es la vida biológica. Nosotros recibimos vida eterna solo a través de Cristo. De tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que estamos hablando del propósito por el cual Juan escribe el Evangelio. Para que creyendo tengamos esta vida. En su nombre. En su nombre. Y solamente a modo repaso, muy por encima, para situarnos un poco en el contexto, que siempre es algo bueno hacer cuando no estamos tan distanciados, como nos encontramos en el capítulo número 1. Leemos los primeros 5 versículos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 3 cosas que vimos en los 3 primeros versículos tienen que ver con quién es el Verbo. En el principio era el Verbo. O sea, nos está hablando de la preexistencia de Cristo. En el principio de toda la creación, en el principio de todo lo creado, era el Verbo, ya existía el Verbo. Y el Verbo es Cristo, Él es el Verbo encarnado. Así que en el principio vemos la preexistencia de Cristo. Antes de lo creado, ya Cristo existía. Él es el Verbo, Él es Dios. Y Él es Dios con letra mayúscula, no como algunas sectas definen la D minúscula como un Dios menor en Cristo. No, Él es el Dios con letra mayúscula, vivo, verdadero, el único quien transforma vidas, Jesucristo. Y no solamente vemos de su preexistencia como el Verbo divino, como el agente divino que ya existía antes de la creación, sino que también estamos viendo que el eterno Dios, el Verbo encarnado, Él es eterno tocante a la preexistencia, porque cuando existe lo creado y ocupa un espacio de tiempo y espacio, ocupa un lugar de tiempo y espacio, cada cosa creada que ocupa ese lugar y ese espacio se llama creación. Son las cosas creadas de Dios.
Así que lo que está fuera del tiempo y espacio tiene que ser eterno y por tanto tiene que ser el increado, que crea todo lo creado. Esos son principios que debemos de tener firmes en nosotros, como una base sólida que no debemos de mover de nuestras vidas. Dice la segunda parte del versículo, y el verbo era Dios. Y vimos que no solamente el verbo es preexistente, sino que aquí nos está hablando que el verbo estaba, dice la Biblia de las Américas, el verbo estaba con Dios, era Dios. Así que vemos también la coexistencia del verbo con él, con el Padre. Nos habla de una relación, de una intimidad. Nos está hablando de lo que existía, ya estaba, era con Dios. Así que es algo coexistente. No solamente es antes de lo creado, que es preexistente, sino coexistente. Cohabitaba, moraba con el Padre. También hemos de recordar un principio tocante a la doctrina de la Trinidad. Dios es uno en esencia, tres en personas. No son tres dioses. Es uno en el seno de la deidad, donde no puede haber ninguna división tocante a las tres personas. Son Dios. Pero cada quien de esas personas tiene su persona y su personalidad. Y aquí vemos este detalle en el versículo número 2. La persona del Hijo coexistiendo con la persona del Padre, siendo ambos Dios. Amén. Así que estamos viendo cómo disfrutaba, estaba con el Padre. Dice en el versículo número 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que no solamente hemos visto la preexistencia de Cristo, la coexistencia de Cristo, sino que ahora también estamos viendo la autoexistencia de Cristo. Él es el creador, nadie le ha creado. Él existe en sí mismo. Y volvemos a repetir, como algunos enseñan, pero de manera totalmente errónea. Dios es autoexistente, pero Dios, y ojo a esto porque se enseña, pero Dios no es autocreado. Rechaza esta idea, no es bíblica. Dios no es autocreado. Dios es autoexistente porque existe en sí mismo y siempre ha existido y nunca dejó de existir. Y hemos dicho que en el sentido gramatical es ilógico, porque si Dios fuese autocreado, ya tendría vida para crearse a sí mismo. Nadie puede autocrearse si previamente no existe. Así que ni siquiera este principio de lógica puede permanecer. Así, en cuanto a este tipo de apología, tenemos que presentar con mansedumbre ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo. Esto es lo que Pablo nos enseña a la iglesia para defender con mansedumbre, pero sabiendo, conociendo la verdad. Así que también nos enseña que Él es autoexistente. Los versículos 4 y versículo número 5 nos está enseñando que en Él estaba la vida. O sea, nadie le dio vida al verbo. Nadie creó una vida en el verbo. Nadie traspasó una vida en el verbo. En Él estaba la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Mira, la vida que a ti y a mí nos ha libertado, hemos dicho que no solamente es una doctrina, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, esa vida proveniente de la verdad no solo es una doctrina, sino que es una persona. Tanto la verdad que nos liberta es Jesucristo, como la vida que recibimos es Jesucristo. En Él estaba la vida. Así que no se hizo nada para que Cristo tuviese vida. Él es la fuente de la vida. Y no solamente en Él estaba la vida, sino que Él es quien da vida existente. Hemos dicho antes, la vida bios, en el griego se define dos palabras, es la vida biológica que Dios está dando existencia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, un día el apóstol Pablo en Atenas se está hablando de esta gran verdad. Y Él dice, quien dio vida a todo y aliento. ¿Qué vida es esta? La vida biológica. La existencia física.
pero también es quien da vida espiritual cuando tú y yo nacemos de nuevo. Cuando tú y yo nacemos en Cristo, recibimos la vida de Dios. Y esta vida se recibe en el nuevo nacimiento, cuando tú y yo nacemos en Cristo. Esa es la vida de Dios, esa es la vida espiritual. Así que en Él estaba la vida. Él es la vida. Dice el versículo número 5, la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. En este contexto, tinieblas tiene que ver con el poder de Satanás. Pero aquí nos está enseñando algo muy importante. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece. El mundo está sumergido en densas tinieblas de oscuridad, como consecuencia del pecado hereditario de un hombre, como dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el versículo 23, capítulo 3, dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que lo que estamos viendo es la condición del ser humano, no redimido. Se encuentra en densas tinieblas de oscuridad. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El hombre ama lo que es. Sus obras son malas porque el hombre sin Cristo es malo. Está en tinieblas. Entonces es muy importante lo que vamos a seguir viendo tocante a qué es lo que hizo el Verbo, quién es el que presenta al Verbo, para quienes estamos sumergidos en las tinieblas de oscuridad, por medio de que Él es la luz de los hombres, podamos recibir a Jesucristo y ser salvos. Dice en el versículo 9, el capítulo número 1, aquella luz que alumbra a todo hombre. Él es Cristo. Y es por medio de Él, Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 13, es por medio de Cristo que tú y yo hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de su amado Hijo, esa luz admirable. Y solamente es por medio de Cristo. Y el versículo 14 de Colosenses capítulo número 1 nos está enseñando cómo fue. Y tiene que ver con la redención que tenemos por su sangre. O sea, hemos sido trasladados de esas tinieblas a la luz en Cristo por medio de la redención en su sangre. Y luego dice, el perdón de pecados. Esto es, en una síntesis, lo que nos pone Juan tocante a este principio del Evangelio. Y tiene que ver con Cristo, con el Hijo Eterno, que Él se humanó para redimirnos a nosotros a precio de sangre. Dice en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es la luz del mundo. Para que todo aquel que cree en Él, en el Verbo encarnado, no permanezca en tinieblas. Por eso en Juan 8:12 Jesucristo dijo, yo soy. Este es uno de los yo soy. Yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de Cristo. Él es. Pero ahora, después que hemos visto estos primeros 5 versículos que nos han estado hablando de lo que es la deidad de Cristo, vamos a ver ahora los versículos del 6 al 8 del capítulo número 1, donde nos dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí como que encontramos un cambio radical entre lo que es eterno, entre lo que es autoexistente, coexistente, preexistente, entre el Verbo encarnado que presenta posteriormente Juan. Estamos viendo de lo que es Dios, como un Dios divino, eterno, a algo creado, como es su nombre. Y es muy bonito ver, y a la misma vez creo que debe de apreciarse,
lo que se dice en la Biblia tocante a Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En verdad aquí la palabra hubo en el griego aparece como apareció. Apareció un hombre, pero enviado de Dios. Y ese hombre tiene un nombre y se llama Juan. Este era el heraldo mensajero que Dios enviaba al mundo para ser el precursor del Mesías, Juan el Bautista. Ahora, quiero aclarar, cuando estáis leyendo, estudiando en este tiempo el Evangelio de Juan, cada vez que aparece el nombre de Juan en estos 21 capítulos, nunca tiene que ver con quien escribe el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, porque él mismo se define a sí mismo como el discípulo amado que estaba recostado junto a Jesús, o como el discípulo amado. Nunca él se define con su propio nombre. Así que todas las veces que tú y yo vemos Juan, es Juan el Bautista. Ahora, a excepción de 4 veces que te encontrarás, si usa la Biblia de las Américas, si no, te encontrará Jonás, si es la Reina Valera 60, te encontrará 4 veces con un Juan, que es el padre de ¿quién? De Pedro, llamado Jonás. Me miráis muy asustado, ¿no? Vamos al Evangelio, 1:42, aquí mismo en el 1, viene una vez, versículo número 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, o sea, de otra manera, tú eres Pedro, hijo de Juan, dice la Biblia de las Américas. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Simón, hijo de Jonás. Jesús está reconociendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esta cosa no te la ha revelado a ti carne ni sangre, sino mi Padre que está en donde. Entonces, encontrarás 4 veces, recuerda, si es la Reina Valera 60, encontrará Jonás, quien es Juan. Pero si estás usando la Biblia de las Américas, te encontrará directamente con Juan. 4 veces en el Evangelio que hace referencia al padre de Pedro. Digo para ahorrarte el trabajo, si lo estás estudiando, de que te encontrarás 4 veces con quien no es Juan el Bautista. Las demás, todas las veces, tiene que ver con Juan el Bautista. Ya tienes un buen trabajo hecho. Te has ahorrado de estar un buen rato viendo todo esto. Siempre trata con Juan el Bautista, donde nos está enseñando el texto que estamos estudiando. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Es este. Y es algo grandioso como nosotros podemos ver sobre este hombre lo que la Biblia encierra, tocante a su propia biografía. No algo solamente iniciado en el Nuevo Testamento, sino algo que ya venía desde el Antiguo Testamento profetizado. Es un personaje relevante, es un personaje peculiar, pero es un personaje que tiene un nombre, y su nombre es Juan el Bautista. Esto es lo que nos está enseñando la palabra. Está tratando con este heraldo. Juan el Bautista pondría fin al periodo intertestamentario, es decir, los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, Juan pondría fin a ese periodo de silencio donde no hubo ninguna revelación nueva de Dios para el pueblo. O sea, Dios guardó silencio por 400 años. Y cuando vemos Juan el Bautista, él es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero de los profetas del Nuevo Testamento. Y digo el último de los profetas del Antiguo Testamento en todo el sentido, porque cuando tú lees Mateo, Marco, Lucas y Juan, tú no estás leyendo el Nuevo Testamento. Ese es un error. Tú sigues leyendo el Antiguo Testamento,
Porque el Nuevo Testamento solamente toma su inicio mayormente en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Esta es mi sangre que es derramada para el nuevo pacto. El nuevo pacto comienza en la sangre de Jesucristo, cuando es derramada en la cruz. Ahí existe el Nuevo Testamento. Así que hasta que no llegamos a ese punto, estamos en el Antiguo Testamento. Por eso Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero de esta dispensación de la era de gracia del nuevo pacto. También lo es Juan el Bautista. Y Dios está usando a este hombre de manera profética, 750 años aproximadamente antes de Cristo. Él fue profetizado por el profeta Isaías sobre su persona, su ministerio, y el cumplimiento es dado también en el Nuevo Testamento. Dice en Isaías capítulo número 40, en el versículo número 3, Isaías capítulo 40, versículo número 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bueno, 750 años antes de Cristo se estaba dando el anuncio de este Juan el Bautista. Tú lees en Mateo capítulo número 3, versículo número 3, y encontrarás el cumplimiento de Juan el Bautista cumpliendo esta profecía predicha por el mismo profeta Isaías. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si lo quiere de una manera más explícita, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, los versículos 2 y 3, dice: como está escrito en el libro del profeta Isaías. Como está escrito en el libro del profeta Isaías. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que vemos cómo proféticamente ya el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, está hablando tocante a la vida de Juan el Bautista. Si no de manera explícita no encontramos el nombre, implícitamente es Juan el Bautista. Pero no solamente esto, sino que el último de los libros del Antiguo Testamento, el cual a nuestro orden es Malaquías, en el hebreo es Crónicas, pero la Biblia que tú y yo tenemos es Malaquías. Si tú ves el libro de Malaquías, ya nos está enseñando proféticamente del ministerio específico que iba a tener Juan el Bautista. Dice en Malaquías capítulo número 3, versículo número 1. Nos habla de esa semejanza con el profeta Elías. Pero en el capítulo 4, versículo número 5 y 6, dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, esta profecía tocante al ministerio, al precursor del Mesías, quien era Juan el Bautista, también tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y quiero que puedas ver en Lucas capítulo número 1, versículo número 17. Y se cumple en esta manera: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Pero ya no es Elías, nunca fue Elías, es la semejanza con Elías, pero aquí dice: e irá delante de él, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y demás. Así que estamos viendo que todo esto y mucho más, que igual no tenemos el tiempo para ello, es lo que guarda tocante a la biografía de este hombre, de Juan el Bautista. O sea, que Dios había escogido un mensajero para que fuese heraldo al mundo y comunicara a los hombres quién es
Jesucristo el hombre. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? Y el ministerio principal de Juan tuvo que ver con preparar este camino por medio del arrepentimiento. Por eso es llamado Juan el Bautista, por quienes acudían a él para que fueran bautizados en el Jordán. Él iba preparando el camino del Mesías. Ese hombre se llamaba Juan. Y dice que además es un hombre quien fue enviado de Dios. Qué especial. Un hombre enviado de Dios. Así que no es cualquier hombre. A la misma vez estamos viendo, comparándonos a Jesucristo, el increado, el eterno, el verbo. Estamos viendo a alguien simple como es un hombre creado, pero ese hombre simple creado había sido enviado por Dios, y esto es lo que cambia el asunto. Lo que Dios hace en ti y en mí. Y en verdad, a modo aplicativo, si hacemos un paréntesis, esto es lo que ha cambiado tu vida y la mía. ¿Quién eres tú para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? Esto es lo que ha cambiado. Esto es lo que nos hace ser nuevas criaturas, de modo que el que está en ¿quién? En Cristo, en el Hijo, tiene esa vida eterna. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Hay un pasado borrado, hay una vida nueva en Cristo, pero el asunto lo cambia cuando Dios es quien está haciendo nosotros. Este hombre es diferente porque él es un hombre enviado de Dios, con un propósito, con un cometido específico. Ahora, quiero decir algo más tocante a su biografía, recordando algunos datos, pero la vida de Juan el Bautista es una vida providencial. Es un hombre enviado de Dios, pero si tú paras, lees y escudriña un poco los datos biográficos de Juan el Bautista, es milagroso porque su padre Zacarías, su madre Elizabeth, nos enseña la Biblia que ya eran hombres avanzados en edad. Pero aún todavía algo más milagroso vemos, que Elizabeth era ¿qué? Estéril. Nada de esto le preocupaba a aquel quien iba a enviar a un hombre, y es Dios. Porque Él es el Dios de todo lo imposible. No hay nada, como dice el libro de Daniel, quien pueda decirle a Dios, deteniendo su mano, le diga, ¿qué haces? Él es el Dios todopoderoso. Así que vemos la vida de Juan también, de qué manera Juan nació. Eran ancianos y Dios había hecho un milagro en la matriz de Elizabeth. Y eso es algo que lo podemos ver de manera muy explícita en la palabra de Dios. Pero vemos inclusive cómo Él va a comenzar su ministerio. Este hombre enviado de Dios. Dice en Lucas capítulo 1, versículo número 80, y el niño crecía, hablándonos aquí de Juan, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Este es el hombre enviado de Dios. Qué especial. Ahora, Dios sigue haciendo todavía esto. Dios sigue enviando hombres a hablarnos, porque Dios siempre ha usado a los hombres. Dios siempre ha usado a hombres quienes prediquen el Evangelio, para que por medio del Evangelio, quien es anunciado Cristo, del cual Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando la palabra es anunciada, como dice en Romanos capítulo 10 también, ¿y cómo creerán si no hay quien les? Hombres. Dios usa como instrumento a hombres, a sus hijos, para que el Evangelio sea anunciado. Y algunos dicen, ¿por qué tiene que ser hombre? Porque Cristo mismo lo dijo. Mira cómo dice la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hombres. Dios ha usado hombres y Dios sigue usando hombres quienes prediquen fielmente el Evangelio. Hoy en día parece que todo es moderno, que lo que Dios dijo ya no tiene función, que las cosas hay que cambiar porque el mundo cambia. Hombres que prediquen el Evangelio de Dios. Esto permanece. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Entonces, hombres de Dios.
hombres de Dios. Dios está usando como instrumento hombres de Dios para anunciar el poderoso evangelio, quien es anunciado Cristo, el Mesías. Dice el versículo número 7, este vino por testimonio. Sigue hablándonos de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hombres, este es uno de ellos, Juan el Bautista, este último profeta del Antiguo Testamento, este primer profeta en el Nuevo Testamento, quien rompió los 400 años de silencio del Padre. Este hombre con un ministerio escogido de Dios, habiendo preservado, habiendo obrado de manera providencial, de manera milagrosa, este es el hombre quien está obedeciendo a Dios. Juan el Bautista. Aquí encontramos a este hombre. Para Juan el Bautista, su predicación era una predicación directa, era una predicación fuerte. Juan el Bautista hablaba de manera directa, no se andaba con rodeos. Tenía el mensaje y lo anunciaba de manera directa a los corazones. Esa es la misión que él tenía como heraldo, de anunciar que el Mesías venía al mundo. Y él era el precursor del Mesías. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículos 7 y 8. Marcos 1, versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Vamos a ver qué es lo que es Juan delante de Dios como un hombre enviado al mundo para dar testimonio de la luz, no siendo la luz. Esto es lo que Juan tiene en mente, esto es lo que Juan expresa y esto es lo que la propia palabra dice de Juan. Él predicaba de la siguiente manera, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Hablándonos de Cristo. Juan no estaba ocupando el lugar que le correspondía a Cristo. Juan estaba diciendo cuál era su ministerio como precursor del Mesías, de Cristo. Y él quiere dejar bien claro que viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Recuerda que en cuanto a los judíos, a modo contexto histórico, esto era algo indigno de esclavo. O sea, los judíos no veían con agrado que alguien se arrodillara y te pudiera atar la correa de los zapatos. Eso era indigno para un judío. Ni siquiera eso dice que era digno Juan. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan sabía que Él no era la luz. Juan enseñaba, yo no soy la luz. He venido para dar testimonio de quién es realmente la luz. Y la luz es Cristo. Juan sabía lo que Dios había encomendado como un hombre enviado al mundo. Sin embargo, Juan era el más grande de los nacidos de mujer, la propia Biblia lo dice. Juan era el más grande de los nacidos de mujer de toda su época. Hasta ese entonces, Juan era el más grande. ¿Por qué era Juan el más grande? Porque Juan estaba enseñando fielmente el mensaje que él tenía de presentar a Cristo y no presentarse así a sí mismo. Por eso encontramos en Mateo capítulo 11, versículo número 11, que nos dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado, no ha nacido otro mayor que Juan el Bautista, pero, dice ahora, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el más grande hasta Cristo, hasta el reino de los cielos, de todos los profetas. Hasta entonces Juan fue el más grande de todos los nacidos de mujer. Con todos los ministerios que ha habido, Juan fue el más grande. Sin embargo, es el más pequeño de todos los nacidos. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Sería muy arrogante creernos, hablo personalmente, que soy mayor que Juan.
En cierta manera, lo somos tocante a la dispensación de que ahora estamos no en el antitipo, o sea, estamos en el antitipo, quien es Cristo, de aquello que se anunció en el Antiguo Testamento, de todos los tipos, las tipologías, la sombra del que había de venir, es Cristo. Juan anunciaba la sombra, pero Cristo, Juan dijo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue el primer anuncio de Juan tocante a la verdad de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos iniciado por Cristo Jesús. Recuerda cómo principia su ministerio Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo número 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo iniciando su ministerio, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Tú y yo formamos parte de este reino de la iglesia de Cristo, donde Él es la cabeza. Todos los cristianos somos miembros los unos de los otros y formamos parte de lo que es el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Pero Él es la cabeza. Él es el novio, y cuando pasemos las bodas del Cordero después del arrebatamiento, Él es el esposo. Nosotros somos la novia y seremos la esposa. Así que lo que vemos es la grandeza de lo que la Biblia nos está enseñando también con respecto a esta gran verdad de Juan. Fue escogido, fue enviado a llevar esta tarea, la más importante, de anunciar al Mesías. Hasta ese momento Él fue el más grande. Pero a pesar de esto, Juan sabía, vemos nuevamente, que Él no era la luz. Mira cómo dice en el capítulo 1, versículo número 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Qué diferente es la opinión que Juan tenía con respecto a Cristo, a la que nosotros a veces y posiblemente en nuestros días tenemos de nosotros mismos. Y por algo encontramos en el mandato del apóstol Pablo, dentro de un contexto de los deberes del cristiano, que ninguno tenga el más alto concepto de sí mismo que el que ha de tener. Hoy se ve esto como algo que prolifera, ¿no? El concepto grande de uno mismo opaca la verdad de quién es Dios en tu vida. Pero a Juan no le acontecía esto. Juan decía: yo no soy la luz, yo no soy el Cristo, yo soy menos que Él, yo no soy nada delante de Él. No soy digno de desatar o atar la correa de su calzado. Él es ese hombre enviado por Dios. Pero el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Yo he venido para dar testimonio de Él. Y por eso este texto que nos vemos aquí en el versículo número 7 también es un texto conciso, es un texto claro. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Esta era la función de Juan, a fin de que todos pudieran creer por medio del anuncio de quien Juan estaba dando, del Mesías, de Cristo. Esta era la función que tenía Juan, el hombre enviado de Dios, a fin de que todos creyesen por Él. Así que el fin mismo no era su gloria, no era su gloria, no era su reconocimiento delante de los hombres, sino era ser ese testigo fiel de Cristo. Y para nosotros es de la misma manera, no es nuestro reconocimiento delante de los hombres, no es nuestra gloria, es Cristo, es anunciar a Cristo, apuntar a Cristo, para que otros, como Jesús enseñó en el Sermón del Monte, puedan glorificar a nuestro Padre que está en ¿dónde? En los cielos. Si tú y yo realmente somos la luz del mundo. Y eso es lo que Jesús dijo. Así que la luz esté alumbrando en vosotros. Que la luz de Cristo alumbre en nosotros. Que otros puedan ver ese resplandor de Cristo en nosotros. Y a través de esas buenas obras que Jesús dice, otros puedan glorificar a nuestro Dios. Bueno, ese es el cometido que también estamos viendo aquí de Juan el Bautista. Él vino para dar testimonio de la luz.
Juan vino como testigo. Él es un testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Ahora, quiero decirte 8 puntos que encontrarás en el Evangelio de Juan también es un trabajo hecho que lo tienes, puedes comprobarlo, eso siempre es bueno. Todo lo que se diga, todo lo que escuche, debe de ser un cristiano de los de Berea. Chequear todo, comprobar que realmente lo que oímos viene en la Biblia. Pero yo quiero ahorrarte un arduo trabajo de 8 principios que se hace alusión en estos 21 capítulos en el Evangelio de Juan, que fueron testigos de Cristo. A Juan encontramos como este primero de los 8 testigos que aparece en este Evangelio de Juan, Juan el Bautista. Aquí lo enseña bien claro, es el testigo. Pero en Juan 5:37 se presenta al Padre como siendo testigo de Cristo. En Juan 8:18 dice que las palabras mismas de Jesús era testigo de la verdad de quién era Él. Juan 10:25 nos habla de que las obras de Jesús también era algo como testigo de quién era Él. Las mismas escrituras del Antiguo Testamento dice, dan testimonio de mí, Juan 5:39. Las escrituras del Antiguo Testamento dice que dan testimonio de quién? De mí, las escrituras del Antiguo Testamento. Juan 4:29 nos habla de personas que lo conocieron, daban testimonio, eran testigos de que realmente Jesús era el Mesías. Ahora conocemos no solamente por lo que nos ha dicho, le dijeron a la mujer samaritana, sino por lo que Él mismo nos ha hablado con sus palabras. Él es el Cristo, el Mesías. Los propios discípulos fueron testigos, Juan 15:27, de que realmente Jesús era el Mesías. Y por último, el 8º testigo, cuanto menos yo he encontrado en este Evangelio de Juan, el mismo Espíritu Santo. En el capítulo 15, en el versículo número 26, nos enseña de manera directa la función, labor que el Espíritu Santo tenía como algo prioritario. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que 8 testigos. Pero Juan es el primero de todos ellos. Es lo que encontramos. Este vino por testimonio. Ahora quiero aclarar algo que igual no lo ves a modo lectura, pero siempre decimos a la hora de leer hay que tener mucho tiempo, todo el tiempo que Dios demande de nosotros, saber que lo que leemos es realmente lo que Dios nos está enseñando. Y si entendemos realmente, como Felipe dijo al etíope, lo que leemos, ¿entiendes lo que lees? Esa es una tarea que todos tenemos en común. Y creo que como cada quien de nosotros tratamos de entender lo que estamos leyendo. Y aquí hay que pararse un poco y dice, este vino por testimonio. Aquí testimonio es la palabra marturía y tiene que ver con unas evidencias que se presentan en un juicio. Son evidencias dadas de manera judicialmente. Esto es lo primero que estamos viendo aquí en este texto, por testimonio. Pero luego dice para que diese testimonio, y aquí ya no es marturía, es martureo. Y este es un testigo que declara a favor, en este caso, de quién es Cristo, pero escucha una cosa, aún a pesar de su propia vida, porque esta palabra martureo es derivada de la palabra del griego martur, que es la palabra mártir. ¿Entendemos? ¿O no entendemos? Es decir, que lo que Juan está haciendo es un testigo mostrando con evidencias lo que la palabra de Dios está diciendo con respecto al Mesías, a Cristo, pero es un testigo que declara judicialmente, aún a costo de su propia vida, sobre la verdad de Jesús. No es un testigo normal. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, en el versículo número 8, porque es donde aparece esta palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué? Pudiéramos preguntarle a este texto. Y me seréis testigos. Esta es la palabra mártir. Esta es la palabra mártir.
Esto es a lo que Juan estaba dispuesto, y de hecho dio su vida, fue cortada la cabeza, Juan el Bautista, por presentar realmente y preservar la ley moral de Dios. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la palabra que se está usando tocante al ministerio de Juan el Bautista. Primariamente tocante a las evidencias que presenta judicialmente, y posteriormente como este hombre que está dispuesto a mostrar que eso es verdad, aún a costa de su propia vida. Y la pregunta en modo aplicativo, nuevamente un paréntesis aquí, simplemente diciendo, ¿tú y yo somos estos testigos? ¿Estamos dispuestos realmente a dar nuestra vida por Cristo? Porque hoy esto no es anunciado, hoy esto no interesa mucho, y digo con tristeza a la propia iglesia, a nosotros. Preferimos más un evangelio cómodo, que no demande mucho de mi vida, que pueda tener mi propia vida, que pueda tener mi propio terreno, que no tenga que ver nada con lo que tiene que ver con meterme en problemas, con hablar de Cristo. ¿Somos realmente nosotros estos testigos? Ahora, está claro y evidente que solamente podremos serlo, como aquí nos está enseñando el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando el Espíritu Santo está ¿en quién? En nosotros. Recibiréis la palabra dunamis, la palabra que aparece del griego poder, recibiréis esta dinamita, esta explosión. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser estos testigos, pero el Espíritu Santo en nosotros nos va a llevar a ser estos testigos, aún a pesar también de nuestras propias vidas. Y no olvidemos que hoy en el siglo XXI hay parte de la iglesia que está muriendo por la causa de Cristo, tocante a la persecución. Es una realidad, aunque no se escuchen noticias. Diariamente hay fieles hermanos que están siendo perseguidos, muriendo por la causa de Cristo. Son esos mártires del siglo XXI. Son testigos de Cristo. Y tú y yo no debemos conformarnos con menos. Amén. Y por último, el versículo número 8, que es hasta donde nos hemos comprometido a llegar esta mañana, dice en el versículo número 8, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él no era la luz, lo deja de manera evidente nuevamente, que no haya ningún tipo de confusión, sino para que diese testimonio de la luz. A la verdad, el testimonio de Juan el Bautista, como un testigo, habla realmente de lo que él ha creído. Nosotros, para ser testigos, tenemos que tener también el testimonio de Cristo de manera evidencial, donde nuestros corazones sea algo más que simplemente palabras, una enseñanza o una doctrina. Es cuando realmente tú tienes esa convicción por el Espíritu Santo, por lo que la palabra nos enseña, nos rendimos, nos sometemos a esa verdad, y tú ya no vives para ti mismo, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y esto dijo Pablo en su propia vida, y creo que es algo que también debemos de apropiarnos nosotros con propiedades, con la verdad de Dios. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El hecho de estar crucificado juntamente con Cristo, esto es lo que me ayudará a no vivir mi vida ajeno de Cristo. Y lo que era vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la verdad de la cruz en nosotros. No es una enseñanza, es una realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una verdad que debe de acontecer en nosotros para vivir para Cristo. Y nosotros no debemos nuevamente conformarnos con menos. Vivir para Cristo es lo mejor que podamos hacer, no con un título de cristiano, no con un nombre de cristiano, sino con un celo de un cristiano que entiende cuál es el propósito por el cual también Dios nos tiene aquí en esta tierra, y tiene que ver con Él, no con nosotros. No hagamos planes para con nosotros. Es el peor tiempo, te digo de verdad, que puedas tener y por tanto perder. Todo lo que planees donde Cristo no sea el objetivo principal es perder el tiempo.
sin ningún sentido, sin ningún propósito. Nosotros somos llamados a vivir para Cristo. ¿A vivir para quién? Para Cristo, a servir a Cristo de manera real, de manera verdadera. Servir a Cristo siendo siervos hasta que Él nos lleve, porque por toda la eternidad, por si no sabía, vamos a seguir siendo siervos. Así que esa condición de siervo es para toda la eternidad, no nos olvidemos. Y esto es lo que Dios quiere en nosotros, siervos fieles, para que otros crean. Es verdad que los agentes o las personas son los agentes para creer lo que se anuncia en el Evangelio, pero en verdad Cristo es el objeto de lo que ellos tienen que creer, de lo que los hombres tienen que creer, porque el asunto es Cristo. Él es el objeto por el cual se cree, es Cristo. Así que no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Tú lees en Juan capítulo 5, en el versículo número 35, Él era la antorcha que ardía y por tanto alumbraba. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando este texto? Juan 5:35. ¿De quién? Sin miedo, de Juan el Bautista. Quiero acabar con este punto porque he escuchado algunas de las cosas que realmente no ocupan un lugar correcto en la Biblia. Y algunos están hablando de que realmente Él era la antorcha. Él era como aquello que realmente destellaba. Pero cuando tú estudias, otro trabajo que quiero ahorrarte, aunque deberías de hacerlo, cuando tú ves este texto en su contexto, la palabra que se está usando aquí en el griego, en cuanto a la antorcha que ardía, que alumbraba, no es precisamente la esencia de la luz, sino la palabra en griego habla de una linterna. En aquellos días de una lámpara de aceite, de esa antorcha. Y es bueno situarnos qué es lo que está enseñándonos tocante a lo que es la luz. Por eso es lumnos en el griego, es una lámpara encendida. Esa antorcha que ardía es Juan, una lámpara encendida. Sin embargo, el término luz usado para Cristo cuando dice yo soy la luz del mundo, y todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ese término es phos. Y eso habla de la esencia de todo lo que es la luz. Y aquí está haciendo alusión a Cristo. La esencia de la luz es Cristo. El destello de aquello, viviendo de esa luz para alumbrar, Juan, tanto como tú y como yo somos antorchas que debemos de arder, para que esto pueda mostrar que nosotros somos la luz del mundo, somos la iglesia de Cristo, pero no la esencia de esa luz. Ten esto entendido, porque la luz, cuando habla de Cristo, habla de todo el resplandor de lo que es. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses y dice, vosotros sois luminares, sois como luminares en este mundo oscuro. Aquí cumplimos la función de antorcha. ¿Entendemos? Nosotros somos esas pequeñas luces, somos luminares en un mundo oscuro para que otros puedan ver que nosotros seguimos a la luz. Jesús es la luz, Juan es un reflejo de la luz, como también nosotros debemos ser un reflejo de la luz a nuestros días. Amén. Pues que Dios os bendiga, nos ayude no solamente a haber aprendido algo, sino a vivir lo que hemos aprendido.